muchas gracias por estar aquí. Es una gran oportunidad para todos nosotros, una gran experiencia tener aquí al doctor Luis Roberto Flores Castillo, un gran investigador mexicano que se encuentra aquí en Oaxaca, en el Tecnológico de Oaxaca, y que vamos a tener la oportunidad de escucharlo. A continuación, el doctor Rafael Reyes Morales, su director académico de la institución, le dará la bienvenida. Buenos días, jóvenes, profesores. Es para nosotros un gran honor tener al doctor Luis Rodolfo Flores Castillo con nosotros, esta vez en nuestro campus, aunque no es la primera vez que está en Oaxaca. Qué bueno que tenemos esta gran concurrencia. Ojalá que así fueran todos los eventos académicos. Yo creo que les va a dar un poco de envidia a los sindicatos en el tecnológico que, digamos, no vienen bajo presión, y eso es muy bueno para la ciencia y es bueno para el futuro de México. Doctor, bienvenido. A nombre del doctor Juan Cruz Nieto, director del Instituto Tecnológico de Oaxaca, acabo de hablar con él. Estaba tomando su vuelo para la Ciudad de México. Él se disculpa que no pudo estar con usted. Bien, pues lo dejamos en su casa, doctor. Disfruten, jóvenes, la conferencia y colegas maestros, amigos todos. A continuación, el doctor Eduardo Pérez Campos, profesor de esta institución, nos dará una breve reseña del trabajo que ha realizado el doctor Luis Rodolfo. Luis Roberto. El doctor Luis Roberto Flores Castillo, voy a repetir una frase que dice nada en esta vida es imposible, la clave está en soñar mucho y soñar en grande. Si uno sueña en grande, logra grandes cosas. El doctor Flores Castillo es egresado de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Ingeniería Eléctrica con especialidad en redes neuronales en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y maestría y doctorado en Física por la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania. Hizo su investigación doctoral en el Fermi National Accelerator Laboratory, que es el Fermilab de los Estados Unidos, sobre los tiempos de vida de los mesones B en el contexto de la medición de la simetría entre materia y antimateria. Al terminar el doctorado se incorporó al grupo de investigación de la profesora Saul Langwood de la Universidad de Wisconsin. Este grupo es reconocido como uno de los más competitivos y más productivos en la colaboración de Atlas. Atlas es el aparato toroidal del Gran Acelerador de Hadrones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. La profesora Wu es ampliamente reconocida en física de partículas por su papel en el descubrimiento de las partículas OTAP-C, con el profesor Samuel T., quien recibió el premio Nobel de Física en 1976, junto con el profesor Burton Nickel. El doctor Flores trabajó primero como investigador postdoctoral, luego como asistente y actualmente como jefe del grupo. En colaboración con Atlas, el doctor Flores ha trabajado principalmente en la búsqueda y ahora en el estudio del bosón de Higgins. En este esfuerzo ha contribuido, entre otras áreas, a la reconstrucción e identificación de electrones y muones. Participó directamente en la preparación de los resultados de Atlas, que Atlas sustentó en el descubrimiento del bosón de Higgins en 2012. Esta partícula fue propuesta por el físico Peter Higgins y otros investigadores en el 60 y fue bautizada como partícula maldita por Dios por el premio Nobel de Física Leon Lederman. Por su trabajo en el CERN y por su papel en el descubrimiento del bosón de Higgins, la Sociedad Mexicana de Física le otorgó el premio a la investigación científica en el 2012. Además de su trabajo en la búsqueda
y el estudio del bosón de Higgs, el Dr. Flores ha contribuido significativamente en las áreas de investigación de Atlas, entre otras en el descubrimiento de nuevos bosones vectoriales W y Z. Actualmente es profesor asistente de la Universidad de China de Hong Kong, dirige equipo de física de Atlas Energías en la Universidad de CERN y es miembro del Joint Consortium in Fundamental Physics en Hong Kong. Es también miembro del capítulo Suiza de la Sociedad Internacional de Investigación Científica Sigma, ¿sí? Miembro del Global Board of Advisors de la iniciativa Emerging Technology Leader, presidente fundador del capítulo Suiza de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior. El doctor tiene 960 publicaciones, el número de citas alcanza a 103.308 citas de sus trabajos. Pues con nosotros tenemos al doctor Luis. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a la institución y a todos ustedes por estar aquí, y a la invitación, por supuesto, de verdad, muchas gracias por el espacio. Y pues bueno, vamos a empezar de una vez. Hay muchísimo que quiero platicarles y pues bueno, me arranco de una vez. Hay mucho que platicar sobre el bosón de Higgs, que uno de esos es el nombre precisamente que le decían la partícula de Dios, porque originalmente un físico hizo un libro donde se hablaba de ella y él decía que era tremendamente difícil de encontrar, y por eso él le dijo en el libro la maldita partícula. Él originalmente le quería llamar al libro The Goddamn Particle, y cuando lo propuso, la editorial le dijo: esto de decirle la maldita partícula, Goddamn Particle, va a ofender a mucha gente. Entonces, ¿qué te parece si le quitamos el damn y le dejamos The God Particle? Y se le quedó la partícula de Dios. Entonces se ha utilizado mucho en los medios, pero no tiene nada que ver ni con maldiciones, ni con Dios, ni nada de eso. No es simplemente un accidente editorial, que a muchos físicos les da roña cuando se oye eso, porque dicen esto más bien confunde a la gente, pero por otro lado da una oportunidad interesante para platicar acerca de física en muchos casos. Pero bueno, vamos para allá. Entonces les quiero platicar de varias cosas y vamos a hablar del bosón de Higgs. Primero un poco acerca de qué es, de dónde salió esa hipótesis. ¿De dónde salió la hipótesis que dio origen al bosón de Higgs? ¿Y cómo ha pasado de ser una hipótesis interesante a que actualmente se está hablando mucho acerca de cómo medimos con precisión las propiedades que tiene? Entonces vamos a pasar por toda esa historia. Entonces quisiera comenzar planteándoles lo siguiente. Imagínense que en vez de estar aquí, fueran ustedes dentro de unos 10, 15 años, o los que sean, parte o miembros de un grupo de decisión del gobierno que sea, sobre qué se va a hacer en términos de los proyectos de ciencia de su país. Ya sea, podría ser de cualquier país, vamos a suponer que son ustedes parte del Consejo Asesor de la Presidencia o del CONACYT, y que están platicando acerca de qué se va a hacer a continuación en ciencia. Y llega un investigador y les empieza a decir que, pues bueno, tenemos una idea, haciendo una plática de café, consultadas aquí al lado, y empieza a platicarles acerca de lo siguiente, que tenemos una idea de un experimento que puede cambiar la forma en que entendemos el universo. Y les empiezo a explicar acerca de bueno, tomamos unas partículas, las metemos por aquí, hacemos tal y cual cosa. Ya que los veo emocionados con respecto a este experimento, les digo, bueno, pero antes de continuar, déjenme decirles que se va a necesitar una inversión muy fuerte. Preguntan, ¿de cuánto? Y yo les digo, bueno, antes de decirte de cuánto, déjame decirte que es un experimento bastante grande. Estamos hablando de 8 kilómetros entre un extremo y otro experimento. Pero ya hicimos todo lo posible por reducir el tamaño de ese experimento y hacerlo con los mejores materiales, pero lo más barato posible, y va a salir únicamente en $9,000 millones. Seguramente para entonces ya el entusiasmo que podían haber tenido se redujo bastante. Si encima les digo que también pensando en cómo mejorar y optimizar la construcción, para optimizar la construcción, hicimos toda la planeación necesaria para hacerlo bien y rápido, y que lo único que necesitamos es tener un grupo de 20 países, 200 instituciones, y que con toda esa gente, haciéndolo bien, en 30 años lo acabamos,
pues ya suena chiste, ¿no? Ya suena que dónde está la cámara oculta para ver de qué se está hablando, porque esto es absurdo. ¿Cómo puede hacerse? Dado lo fácil o lo difícil que es a veces ponernos de acuerdo entre 2 o 3 personas, imagínense la tarea de conjuntar miles de investigadores de 20 países y 200 instituciones para hacer un proyecto de esta magnitud. Suena realmente imposible. Y sin embargo, eso es lo que se tiene en la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Es precisamente un proyecto de esta magnitud, que lo que tenemos aquí, esta es una vista aérea del área de Ginebra. La ciudad de Ginebra, Suiza, está por acá, pero toda esta es la área conurbada. Este es el aeropuerto de Ginebra, para hacer una idea de la magnitud del sistema. Y esto no se ve en la superficie, pero es el plano de donde pasa el acelerador, este enorme proyecto que tiene 27 kilómetros de circunferencia y está más o menos 100 metros bajo tierra. El primer mensaje que les quiero comentar es eso: se vale soñar en grande, y hay 2 cosas importantísimas que permitieron que esto se hiciera. La primera, investigadores con el coraje, el valor de decir esto se tiene que hacer, con la convicción de la importancia de que se tenía que hacer esto, como para ir a plantársele a un gobierno y decirle: necesitamos un aparato de estas dimensiones. ¿Para qué? Para buscar partículas fundamentales. ¿Que cómo se usa eso? No sabemos, pero sabemos que va a ser importante. Esa es la primera. Hay que tener convicciones fuertes y realmente se pueden hacer estas cosas. La segunda, que creo que es igual de importante, es: pese a que muchas veces tenemos una idea muy cínica de lo que los gobiernos hacen o no hacen, esto se pudo hacer. Que fue en Europa, que no importa. O sea, son administradores, son gente que está viendo qué es lo más importante para que la región avance, y se hizo pese a que no había motivaciones militares, como ha sucedido en otros grandes proyectos de ciencia del pasado. Entonces esas cosas se pueden hacer y se han hecho, y en México están considerando ahora también proyectos de la ciencia. Entonces ese es el primer punto que quiero hacer con ustedes. Ahora, no nada más se construyó este gran aparato, sino que además permitió, no nada más se hizo y funcionó, sino que permitió uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años, que fue el descubrimiento del bosón de Higgs, que se anunció el 4 de julio de 2012. Esta es una foto del día del anuncio del descubrimiento. Estas personas que están paradas aquí son los directores anteriores del proyecto, los directores anteriores de CERN de los últimos 30 años, que son cada uno de ellos directores que sabían que se iba a acabar su periodo sin que definitivamente pudieran ser parte de la inauguración o del descubrimiento, porque cada uno de ellos entró 30 años antes de que iniciaran siquiera las operaciones. Entonces es importante también esta visión de muy largo plazo de la ciencia. Ahora, el descubrimiento tuvo un auge enorme. Así se hizo el descubrimiento en CERN. Esta primera transferencia que les mostré fue el auditorio principal de CERN, en Ginebra, Suiza. Este es el auditorio de Melbourne, en Australia, en donde ese año se hizo la reunión internacional de física de partículas y se estaba haciendo la transmisión simultánea del anuncio del descubrimiento, y tomó las primeras páginas de muchísimas publicaciones. Realmente fue un hito en la historia de la ciencia, y pues uno se pregunta por qué tanta atención. Incluso, pues bueno, se habla de esta partícula hasta como la partícula de Higgs o la partícula de Dios, y ya les dije por qué no tiene nada que ver con Dios. Está aquí el libro que les comentaba de Leon Lederman, premio Nobel de Física, hablando de The God Particle. Y pues bueno, además de ser famosa y producir tantas primeras planas en los periódicos, el 8 de octubre de 2013, yo les podría platicar por qué 2013 y no en el mismo 2012, pero se anunció el premio Nobel de Física para Peter Higgs y François Englert, 2 de los físicos teóricos que propusieron que esta partícula tenía que existir. Entonces realmente fue una revolución, produjo un premio Nobel y ha producido una gran cantidad de premios adicionales, y hay muchísimo interés en lo que se puede hacer con ella a continuación. Ahora, pues bueno, todo esto, ¿por qué tanto alboroto? ¿Qué es eso del bosón de Higgs? Y aquí, si pudiéramos bajar las luces, ¿quién tiene el control de las luces? Si pudiéramos apagar las luces o bajarlas lo más posible un momento. No es necesario cerrar las puertas, creo, pero sí apagar las luces. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿por qué pido esto? La idea es
la siguiente. Así como los invité hace un momento a imaginar que son parte de un comité de decisión científica, los quiero invitar a otro ejercicio de imaginación, que es el siguiente. Imagínense esta escena. ¿Quiénes de ustedes han visto la Vía Láctea en persona, si no en foto? Si pudieran mostrarme las manos rápidamente. Ok, son muy pocos. Invito a todos de verdad que traten de encontrar el momento de estar plantados frente al cielo y ver toda esa cantidad enorme de estrellas en un cielo estrellado en una noche clara. Es impresionante lo que se observa. Y lo que quiero hacer, de lo que quiero comentar, pero por lo que quiero comentar esto, es porque cuando uno sale y ve esta escena, es realmente uno de los puntos en los que o de donde sale, creo yo, la curiosidad científica, de donde sale esa sensación enorme y difícil de sobrepasar, de intriga y de pregunta y de curiosidad acerca de por qué caramba son esas luces allá arriba, qué tienen que ver con nosotros, de qué están hechas, estamos hechos de lo mismo. Hay muchísimas cosas que podemos preguntarnos al respecto, y que además son cosas que toda la humanidad ha compartido. El que un ser humano salga y observe esto y tenga toda esa ebullición de sensaciones, es algo que pudo haber pasado hace 200.000 años, cuando el ser humano estaba empezando a ser como tal, o hace 10.000 años, o hace 30, o ayer. Es algo que todos los seres humanos hemos compartido, esta sensación, o hemos podido compartir, eso de salir y observar esto. Ahora, actualmente, sabemos que estas luces en el cielo, si las vemos con telescopios actuales, tienen una estructura muy compleja y son mucho más distantes o distintos de nuestra experiencia cotidiana. Y ahora se me tocaría pensar que esa enorme diferencia y eso que parece tan alejado de lo que observamos todo el tiempo, quizás sea mucho más complejo de describir que lo que tenemos aquí. Sin embargo, para describir la dinámica a gran escala de una galaxia, se necesitan básicamente pocos parámetros. Se necesitan unas cuantas fuerzas, básicamente la fuerza gravitacional, un par de ideas acerca de la densidad de gases, en fin, no es demasiado lo que se requiere. Y por otro lado, en contraste, si pensamos en una imagen como esta, que es algo que podríamos ver aquí afuera dentro de unas 2-3 horas, la cantidad de elementos importantes a considerar para explicar esto es mucho mayor. Esto es mucho más complejo que lo que hace una galaxia. ¿Por qué? Tan solo cuántos materiales forman esto. E incluso uno de ellos, el agua, la que tenemos aquí en estado sólido, líquido y gaseoso. Y así como eso, si nos ponemos a preguntarnos cuántos materiales forman el mundo, no cuántas sustancias en general, cuántos olores, colores, distintas texturas y demás existen, pues deben ser millones de materiales. Si se pone a pensar cuántos materiales forman los objetos de este cuarto, tan solo los que están aquí, deben de haber por lo menos miles, y yo creo que bastante más. Y eso sin considerar algo tan complejo como la vida. Cuando uno piensa en la vida, todavía se vuelve mucho más rica la variedad de posibilidades. A la fecha no se sabe cuántas especies vivas existen. Se tiene una estimación estadística de alrededor de 8.7 millones de especies vivas, pero es nada más una estimación. No tenemos un conteo de las especies vivas, ni siquiera un conteo. Entonces hay muchísima variedad allá afuera. Y como seguramente ya saben, desde los griegos se nos ocurrió a los seres humanos atrevernos, o el atrevimiento de pensar que quizás toda esta variedad se puede explicar con un pequeño número de elementos básicos. Los griegos propusieron que quizás fueran fuego, tierra, aire y agua, y que con eso se podía explicar todo, y tenían una descripción interesante al respecto. Actualmente sabemos que no son esos los elementos básicos de todo, pero que estaban en el camino correcto, que de hecho con 100 elementos químicos, 118, se forman todas las sustancias que existen en el universo, o al menos todas las que tenemos claro que existen. ¿Podemos prender la luz, por favor, para que no nos durmamos más? Ok, muchas gracias. Entonces, cuando uno observa esto, cuando uno aprende la tabla periódica, lo primero que sucede es que uno piensa que esto pues es una monserga, eso de aprenderse tantos números y nombres y demás, pero fíjense el tamaño del brinco conceptual que representa.
estamos encontrando aquí los 118 bloques básicos que forman todo lo existente. Eso ya es un brinco enorme. Y eso es física de hace 150 años. Actualmente sabemos que cada uno de estos bloques es distinto de los demás, no por ser algo esencialmente diferente, sino porque son distintas combinaciones de 3 partículas. Las 2 partículas que forman el núcleo atómico y las partículas que están dando vueltas alrededor, los electrones. Entonces, con esas 3 se forman todas las sustancias existentes. Eso es un brinco enorme también. Si dense cuenta de lo que estamos diciendo, que todo lo que tenemos aquí enfrente de nosotros, toda esta variedad, es nada más proveniente de 3 cosas. ¿Quiénes han visto la película Matrix? Si pudieran mostrarme la mano. Ok, un buen porcentaje todavía. No sé si recuerdan esta escena donde el protagonista se da cuenta de que todo lo existente es básicamente una simulación hecha en computadora, lo cual quiere decir que todo lo que ven, todo lo que ve ese protagonista o en la película, está basado en los ceros y unos, en los 2 símbolos del código binario de las computadoras. Bueno, pues esa es ciencia ficción, pero resulta que así de absurdo o así de maravilloso o sorprendente es que la vida completa en el mundo real está hecho de 3 elementos. Todos los materiales están hechos de los quarks que están en el núcleo de los átomos y los electrones a su alrededor. Eso también es como para tomar una pausa y pensar lo extraño e impresionante de que el universo se organice de tantísimas formas a partir de solo 3 elementos básicos. Ahora, actualmente sabemos que no es nada más eso lo que tenemos que describir. Además de la materia, están las fuerzas fundamentales, que son el electromagnetismo, que también ahora sabemos que está transmitido por medio de partículas, que son los fotones. Esta es la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, y todas ellas se transmiten por medio de partículas. Además, necesitamos una partícula adicional que es el llamado neutrino, que luego les puedo explicar más de él. Pero hay una cosa adicional con estos. No nada más son una lista de partículas, sino que cada una tiene ciertas propiedades. Les voy a mostrar muy rápidamente algunas de las propiedades que tienen, pero lo importante es que viene un misterio a continuación, y es el siguiente. Estos son los quarks, y estos se llaman leptones. Los quarks tienen cargas eléctricas más 2/3 y menos 1/3, en unidades de la carga del electrón. Y el neutrino y el electrón carga 0 y menos 1. Otra cosa que sabemos que hacen es que los quarks interactúan con todas las partículas elementales de fuerza, y los leptones interactúan solo con la fuerza nuclear débil, y el electrón, solo el electrón, con el fotón. Todo esto, aquí es nada más una caricatura, pero todo esto está codificado en una serie de propiedades matemáticas muy interesantes, muy precisas, que describen todo esto. Ahora, mi punto al enseñarles esto no es nada más mostrarles las interacciones posibles, sino decirles lo siguiente. Conforme fue pasando el tiempo, resulta que se descubrió otro par de quarks y otro leptón, es decir, partículas similares a estas, nada más que un poco más pesadas. Que resulta que se van encontrando, se encuentra uno que tiene también carga más 2/3, otro con carga menos 1/3, otro neutrino y otro muón, que tienen las mismas cargas y las mismas interacciones con las partículas elementales, con las partículas de fuerza. Es decir, de alguna manera, por algún motivo que no entendemos, la naturaleza repitió completo el patrón a masas mayores. ¿Por qué hizo esa repetición? No tenemos idea, pero lo repitió completo. Y no nada más eso. Al continuar la historia de la física de partículas, descubrimos que había todavía una tercera generación de quarks y leptones. Otra vez, la misma estructura matemática, las mismas interacciones con las partículas de fuerza, nada más pesadas. Esa es son 3 generaciones de partículas, y son solo 3. Luego les podré explicar cómo lo sabemos. Pero sabemos que son 3 y nada más. No es que vaya a seguir pasando la historia y vayamos a encontrar una cuarta, quinta, sexta. No, hasta ahí son. ¿Por qué son 3? No tenemos idea. Ahora, todo esto entonces está en un esquema matemático muy preciso que describe todas estas interacciones. Pero hay una cosa interesante, que es que estas partículas describen todos los procesos que conocemos, físicos y químicos, como por qué funciona el Sol, cómo funcionan las bombas atómicas, cómo funciona la química. Todo esto está descrito por estas partículas, pero en 1964 se entendió que había un gran problema con el modelo completo matemático, y es que solo funciona
si las partículas tuvieran masa igual a cero. Ahora se pregunta, ¿cuál es el problema con que la masa sea cero? Para eso tenemos que ver qué es eso de la masa. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es la masa? Es una resistencia en movimiento. Exactamente, muy bien. Es la masa, lo que llamamos masa en física es la resistencia que un objeto pone a que al inyectarle energía, esa se transforma en movimiento. Entonces, podemos utilizar un ejemplo simple, donde, imagínense que tengo conmigo una pelota, dos esferas. Una es una bola de boliche, una bola de bolos, y la otra es una pelota de playa. Las dos del mismo tamaño y color, nada más que una es mucho más pesada, mucho más masiva que la otra. Si pongo las dos sobre una mesa y le doy una palmada, le inyecto un poco de energía a la bola de boliche, la voy a mover, pero va a moverse muy lentamente, porque tiene una muy alta resistencia a transformar energía en movimiento. Eso es que tenga muy alta masa. Ahora le doy la misma palmada a la pelota de playa y va a salir rodando por la mesa, va a caer y va a seguir rodando. Entonces eso es porque tiene una masa menor. Si ahora me voy al caso límite, donde le doy la misma palmada a un objeto de masa igual a cero, lo que va a suceder es que como no tiene ninguna resistencia a transformar energía en movimiento, ese objeto, a la mínima inyección de energía, va a salir disparado a la máxima velocidad posible en el universo, que es la velocidad de la luz. Entonces, eso es un fotón, y es una partícula que solo existe a la velocidad de la luz, que es muy extraño, pero así es como funciona la naturaleza. Ahora uno se preguntaría, ¿existen esas partículas con masa cero? Es demasiado extraño que suceda tal cosa, pero de hecho sí existen y son precisamente lo que constituye la luz. Y también, de hecho, los gluones, las partículas de la fuerza nuclear fuerte. Ahora, el gran problema es que si todas las partículas, como dice el modelo, viajaran a la velocidad de la luz, si todas las partículas elementales, como exigen las matemáticas de esto, viajaran a esa velocidad, no habría forma de que los núcleos atómicos capturaran a los electrones pasando. Y entonces no habría átomos, y si no hay átomos, no hay química, no hay combinaciones, no hay rocas, no hay planetas, y no existe nada más de lo que nosotros conocemos en el universo. El universo sería completamente diferente si las partículas elementales tuvieran masa cero. Entonces esto era un gran problema del modelo. Todo funciona muy bien, describe muchas cosas, pero describe otro universo que no es el nuestro. Entonces había que entender cómo arreglar ese problema teórico. Ahora, eso fue lo que en 1964, tres grupos de físicos teóricos, por una parte Peter Higgs, por él mismo, luego Englert y Prout como grupo, y Uralic, Hagen y Keeble como otro grupo, encontraron una forma de arreglar eso. Y su forma de arreglarlo fue encontrar una solución postulando un nuevo campo. En física de partículas, para cualquier campo cuántico existe una partícula y viceversa. Entonces, el proponer que hay un nuevo campo cuántico quiere decir que hay una nueva partícula que no conocemos. Y esa fue la forma en que lo solucionaron. Ahora, no les puedo platicar la parte matemática directa, pero sí les puedo enseñar una analogía que ganó un premio como explicación de esto. La idea del premio es que fue una competencia en donde se pedía que se hiciera una descripción correcta en lo esencial del mecanismo en que esto resuelve el problema de la masa en una página para políticos. Espero que no haya ningún político aquí. Pero bueno, esa fue la competencia que se hizo y la entrada ganadora fue la siguiente. Bueno, las caricaturas fueron ya hechas después por CERN y otras instituciones. Entonces, la explicación es la siguiente. El campo de Higgs, este campo que resuelve el problema de la masa, es como si fuera un enorme grupo de periodistas científicos, digamos, que están en un cuarto ahí platicando entre ellos. Si de pronto en este enorme grupo, este es el campo de Higgs, si en este enorme grupo de pronto entra una partícula con masa, es decir, por ejemplo, una personalidad científica que todo el mundo conoce, que todos quieren platicar con él, a esa partícula que entra le va a ser muy difícil transformar su energía en movimiento. Es decir, si Albert Einstein entra y quiere pasar de un lado al otro del cuarto, le va a ser dificilísimo llegar por toda la interacción que se va a producir en medio. Entonces, es decir, esa traducción de energía en movimiento va a ser muy difícil, es decir, se va a comportar como con mucha masa. Si llega alguien que nadie conoce, va a poder pasar por de un lado al otro del cuarto como si nada, es decir, va a comportarse como no teniendo masa.
Entonces, de esa forma se transforma el problema de la masa de algo que tenía que ver con cada partícula y con un misterio de cómo es que se mueve en el universo, y que si hago un electrón aquí y hago un electrón en una galaxia en otro lado del universo, se obtienen con exactamente la misma masa. Deja de ser un problema porque es una interacción entre campos. Resulta que el campo de Higgs es uno y el campo de electrones está bien uno en todo el universo, y esos dos campos tienen cierta probabilidad de interacción, y eso es lo que le da la masa exactamente la misma en ambos sitios, porque el campo existe en todos los sitios. Entonces eso resuelve el problema y también tiene muchas otras características ya en la parte matemática. Ahora, tiene otra propiedad, y es que imagínense que alguien se asoma al cuarto y pasa un rumor. Les dice: el presidente viene en 5 minutos, pero sin voz baja. Lo que va a suceder entonces es que los periodistas van a empezar a pasarse el rumor y ese rumor va a moverse por el cuarto como si fuera una partícula nueva o una partícula. Esa perturbación en el campo de Higgs es el bosón de Higgs, es el resultado de la autointeracción del campo de Higgs. Y eso quiere decir que con este campo debe venir esto, y se puede calcular, de hecho, muchas de las propiedades de esta partícula adicional, porque si se dan cuenta, una de las propiedades más extrañas o que claramente marcan una diferencia es que, a diferencia de esta aglomeración donde todo se hace alrededor de una partícula distinta al Higgs, en este caso tenemos una aglomeración sin nada en medio. Y eso quiere decir que es una aglomeración cuyas propiedades de simetría son muy distintas de las del otro caso. Entonces, una de las consecuencias de esto es que este campo, el campo de Higgs, produce una partícula que, a diferencia de todas las demás, no tiene la propiedad llamada spin, es decir, es una partícula de spin cero. Y eso es algo que nunca habíamos visto. Ya eso lo hace tremendamente interesante. Ahora, esta forma de resolver el problema funciona formidablemente bien en la teoría. Si uno hace las ecuaciones de esto, resuelve el problema, funciona bien, conserva las simetrías que se necesitan y demás, pero no necesariamente quiere decir que la naturaleza resuelve el problema así. Hay una frase de un periodista norteamericano del siglo pasado que explica esto claramente. Para cada problema complejo hay una respuesta que es clara, simple y errónea. Entonces, no necesariamente el hecho de que tengamos una respuesta muy bonita, una teoría muy bonita de cómo se genera la masa, aunque esté muy bonita, eso no quiere decir que el universo lo haya hecho así. Entonces, lo que había que hacer era un experimento que nos permitiera verificar si esta idea de que hay un campo nuevo adicional en todo el universo es la manera en que la naturaleza resuelve el problema de la masa. Y para hacerlo, pues hay que ver si esta idea predice una partícula nueva, hay que buscar esa partícula. Y eso fue lo que hubo que hacer para buscarla. Ahora, ¿cómo se descubre una partícula? Entonces, por una parte, como ya saben, esto se hizo en el CERN, en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que bueno, no lo hago muy largo, en el Gran Colisionador de Hadrones. Lo que tenemos ahí es un acelerador de partículas de 27 kilómetros de circunferencia, enterrado alrededor de 100 metros bajo tierra, donde tenemos dos haces de protones yendo casi a la velocidad de la luz y una energía almacenada de 350 megajoules. Es decir, tenemos grupos de protones concentrados en 30 micras de ancho, es decir, más o menos un tercio del ancho de un cabello humano, circulando en el acelerador con tanta energía como un tren completo allá adentro. Sí, es realmente una cantidad enorme de energía. Esto se hace utilizando magnetos superconductores que están allá dentro del túnel. Aquí tiene una persona para hacer una idea de las magnitudes. Y estos magnetos superconductores son alrededor de 1600 magnetos, y lo que hacen es llevar nubes de protones de alrededor de 100.000 millones de protones en cada dirección. Ahora, aquí un par de reflexiones que quisiera comentar es, les comento que lo que se hace es, no es posible actualmente disparar un protón contra un protón. Son demasiado pequeños, tanto que es imposible que si yo tengo uno nada más, lo dispare hacia donde está otro y le atine. Lo que tenemos que hacer en vez de eso es juntar 100.000 millones de protones en una nube que comprimimos en esos 30 micras, son más o menos 30 micras de ancho y 10 centímetros de largo. Y son estas balas o estas nubes de protones las que hacemos circular en una dirección y en otra,
para que se encuentren y en ese encuentro produzcan colisiones de algunos protones. Ahora, 100.000 millones de protones son tantos protones como estrellas hay en la Vía Láctea. Entonces es tomar una galaxia completa, comprimir de 30 micras y mandarla a chocar contra otra galaxia. Imagínense la cantidad, vaya, eso tiene que aumentar muchísimo la probabilidad de colisión. Pero aquí hay otra de las cosas impresionantes, creo yo, de todo esto. Si uno manda 100.000 millones de protones, así de comprimidos, contra 100.000 millones de protones, los protones son tan brutalmente pequeños que aunque son 100.000 millones contra 100.000 millones en 30 micras, cuando se cruzan, solo 20 pares de protones encuentran uno del otro lado para chocar. Entonces es impresionante que solo sean 20, pero también es formidable que como seres humanos ya podamos hacer chocar por lo menos uno. Entonces podemos hacer eso y ya se consiguen esas colisiones. Ahora, esto se hace no nada más una vez, sino, ya lo voy a subir aquí, sino 40 millones de veces por segundo. Si son 40 millones de cruces de estos haces por segundo. Entonces otra vez, imagínense contando así, de aquí para acá, 40 millones, 80 millones, 120 millones de cruces que permiten estas colisiones. Ahora, hay 4 puntos de colisión. Los dos donde se hizo el descubrimiento del bosón de Higgs fueron CMS y Atlas, que es donde están estos grandes detectores de partículas, y hay un detector en cada uno de ellos. Los detectores que se utilizan son masivos, son realmente catedrales de la ciencia, les decían algunas descripciones. Aquí hay una persona para que se den una idea del tamaño del sistema. Cómo funciona esto es que los protones entran por aquí y viene el otro haz de protones viene del otro lado, hacia nosotros, chocan en el centro de esta región, que bueno, ahorita esta fue una foto tomada cuando estaba esto en construcción, es decir, se pueden dar cuenta que detrás de esta persona no hay nada, está vacío básicamente. Actualmente todo está completamente repleto de sistemas electrónicos para detectar por dónde pasan las partículas resultado del choque de las dos que vienen en el centro. Ahora, y bueno, son además colaboraciones masivas. Gente, estamos hablando de 3.000 científicos solo en la colaboración Atlas. Y similarmente, la colaboración CMS tiene otros 3.000 y también alrededor de 200 instituciones y 40 países. Aquí hay una comparación de los dos detectores con el edificio de 5 pisos que es el edificio central del CERN en Ginebra. Si se dan cuenta, pues bueno, son 25 metros de alto y es todavía más ancho que alto. De aquí al fondo del experimento son 45 metros. Obviamente todo esto está bajo tierra, pero aquí es para que se den una idea del tamaño. El otro experimento es un poco más pequeño de tamaño, pero es mucho más pesado por la composición. Lo importante de ellos es que son alrededor de 100 millones de sensores en cada uno. Es como si fueran cámaras digitales tridimensionales de 100 megapíxeles. Pero lo más complejo técnicamente no es la cantidad de píxeles que tienen para detectar este paso de partículas, sino que son mucho más rápidas que una cámara bueno, no es mucho más rápidas, sino que además de que toman 40 millones de fotos por segundo para definir cuáles se quedan y cuáles no, tienen que tomar la decisión al momento, cada que toman la foto, tienen que decidir si esta colisión, con toda la complejidad que tiene cada colisión, se guarda o se tira. Y la que se tire ya jamás la vuelves a recuperar, obviamente. Entonces, esa es la gran complejidad técnica de estos sistemas. Ahora, aquí hay una pequeña animación de cómo funciona esto. Entonces, allá va. Vamos a ir siguiendo a un par de protones. No se